Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para aquellos que no me conozcan, yo soy María y hoy os traigo 5 libros o 5 sagas que leer de fantasía si eres principiante. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Cuando os dije que me había cortado el pelo, no era mentira, ¿eh? Me ha cortado bastante. En fin, el caso, hoy os traigo 5 libros o sagas que podéis leeros si por lo que sea nunca habéis leído fantasía, cosa que no creo porque bueno, hay muy poca gente realmente que nunca haya consumido fantasía. A veces lo hacen sin darse cuenta que es fantasía, pero bueno, es fantasía. En cualquier caso, yo os traigo 5 libros o 5 sagas o parte de las sagas, porque hay algunas sagas que no están completas, que a mí personalmente me resultaron fáciles de consumir como lectora cuando era más pequeña y a lo mejor no tenía tanto contacto con la fantasía, y que me introdujeron en el mundo de la fantasía y hoy pues soy ávida lectora de ella. Yo siempre había sido mucho más de clásicos, pero después de todos estos libros, cuando mi madre decidió que yo ya era lo suficientemente mayor como para hacerse socia de círculo y comprarme un libro cada mes para ver si a mí me interesaba más la lectura y tal, me ayudaron muchísimo a desarrollar un gusto brutal por la fantasía, hasta el punto de que hoy en día lo que más escribo es fantasía. La fantasía es un género que entra súper bien para empezar a leer. Un niño pequeño se va a ver muchísimo más atraído por un libro de fantasía que un libro de cualquier otro género. Pero yo puedo entender que un libro que sea igual de grueso que un diccionario de Oxford, pues no atrae. O sea, empezar con El Señor de los Anillos, como mucha gente ha intentado en su momento, porque salieron las pelis y dijeron, ¡buah, cómo mola, me lo voy a leer! Eso es una locura. ¿Para qué engañarnos? Incluso cuando eres un lector experto, leerte El Señor de los Anillos cuando no estás en el mood es una locura. Así que bueno, aquí os traigo mis 5 aportaciones que espero que sean de vuestro agrado. La verdad, yo creo que la mayoría de los que vais a ver los vídeos, porque seamos sinceros, tampoco tengo mucho público, pero yo os quiero mucho. Seguro que habéis leído algunos o todos de todos estos libros, pero yo aún así os los traigo igual. Voy a empezar por una saga que todo el mundo conoce, porque bueno, ya gracias a las pelis se hizo súper famosa, pero ya era famosa antes por uno de sus libros en concreto, y es Las Crónicas de Narnia. Pero no todos los libros. Importante esto, porque yo recuerdo de tener, yo qué sé, creo que eran 12 años la primera vez que cogí un libro que no fuera El León, la Bruja y el Armario de Narnia, y me sorprendí mucho porque el primer libro no es Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. El primer libro se llama El Sobrino del Mago. Entonces, yo recuerdo de ni siquiera haber terminado el último libro la primera vez que lo retomé. O sea, la primera vez que lo cogí. Ya después en la segunda lectura, la segunda tanda de lectura de la saga, sí me lo terminé, pero porque era bastante más mayor. Entonces, yo de esta saga de libros no recomendaría todos los libros. Hay algunos que son muy pesados y muy difíciles de entender para niños más pequeños. Pero si queréis empezar con algo que sea livianito, siempre podéis empezar, por supuesto, con El León, la Bruja y el Armario. Si os gusta la peli, pues es una buena opción. La verdad es que yo diría que es de los que son más fáciles de leer, que tienen personajes muy carismáticos y además tiene muy buena explicación de cómo es Narnia, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que decir que dentro de la saga Narnia, la historia del príncipe Caspian especialmente me gusta mucho. Entonces yo recomendaría estos 4. No en este orden, pero estos 4. Recomendaría El León, la Bruja y el Armario, El Caballo y el Muchacho, El Príncipe Caspian y La Travesía del Viajero del Alma. Yo me los leería en ese orden, pero en realidad la podéis leer en el orden que queráis, porque si os leéis primero la parte de Caspian y luego la de los Pevensie, realmente va a dar un poco igual, porque ya los libros te los introducen al inicio del libro. Claro, antes no podías buscar la información en internet, entonces si encontrabas un libro por casualidad y era parte de una saga, lo normal era que te resumieran un poquito el libro anterior en las 3 primeras páginas. Entonces no os vais a perder mucho. Lo segundo que os voy a recomendar también es una saga, porque realmente 3 de 5 son sagas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y yo la disfruté mucho cuando era adolescente. Es Las Crónicas de la Torre, de Laura Gallego. ¿Por qué no voy a recomendar Memorias de Idún? Primero porque es un tostón tras otro. Son 3 libros muy gordos, son muy gordos. Segundo, porque en realidad el libro se podría dividir la primera parte en fantasía urbana y la segunda parte en fantasía como tal. Y lo tercero es porque sinceramente ha envejecido fatal. A mí me encanta, son libros que son ya
forman parte de nuestra cultura, forman parte de la cultura pop y los que nos lo leímos en nuestro momento lo disfrutamos muchísimo, pero para principiantes no lo recomendaría. Mejor leerse primero otras cosas de Laura Gallego como Las Crónicas de la Torre y luego, si eso, investigas más. También recomendaría mucho La Emperatriz de los Etéreos, pero no sé si es un género que se califique solo como fantasía, porque la verdad es que es también un poquito de como de suspense o incluso yo diría que si te dan miedo o aprensión ciertas cosas, de terror. Pero Las Crónicas de la Torre están muy bien para empezar, la verdad. A mí me enamoró esta saga totalmente y la recomiendo muchísimo. Esta saga me gusta muchísimo porque, bueno, tiene 3 libros y un spin-off, que para mí, en mi opinión, el spin-off es totalmente prescindible, no lo necesitamos, ¿vale? Con los 3 libros de la saga nos vale. Y me gusta mucho porque, mira, tiene una torre de un mago, tiene un fantasma, tiene dragones, tiene elfos, tiene magia. Es que tiene todos los ingredientes de la literatura fantástica, pero en pequeñas dosis porque la saga, al contrario que Memorias de Idún, que cada libro puede ocupar pues, 500, 600 páginas, estos libros son de 200, 250, a lo mejor 300 páginas, depende de la edición. Entonces, son fáciles de leer, son rapiditos, son de estos que tú te sientas en la sombrilla en la playa y de repente cuando te quieres dar cuenta pues te has acabado 2. Ya hemos mencionado antes El Señor de los Anillos, pero voy a pecar un poquito chiquito de Tolkien recomendando El Hobbit. Porque al contrario que sus hermanos mayores, que por cierto en realidad son los hermanos menores porque vinieron después que El Hobbit, este libro la verdad es que no peca demasiado. Voy a decir demasiado porque seguro que peca y yo no me he dado cuenta porque ya me he acostumbrado como narra Tolkien. Pero esas narraciones interminables de cómo crece una hojita en un tronquito de un árbol, en un bosque, que a lo mejor dura 25 páginas, eso en El Hobbit no existe. El Hobbit es un libro de 300 páginas y honestamente me ofendió mucho que lo dividieran en 3 para hacer 3 películas porque el libro no daba para tanto. Con una película de 3 horas no hubiera bastado y sobrado, incluso habrían metido más detalles de los que se correspondían realmente. Pero mira, El Hobbit es un cuento que ese hombre hizo para sus nietos, ¿vale? Él ya tenía montado todo su universo, pero decidió que iba a hacer un cuento cortito, bonito, para sus nietos. Además, es un personaje principal que todo el mundo conoce, que es Bilbo Bolsón, que yo no sé vosotros, pero yo la primera vez que me vi El Señor de los Anillos, porque yo me lo vi antes de leerme los libros, a mí Bilbo me caía un poco gordo. Pero luego al leerme, claro, El Hobbit, en el que él es el protagonista, entiendo mucho mejor por qué Bilbo ha llegado donde está y por qué está como está. Entonces, claro, al ser un personaje que tú ya conoces previamente, vas a ser más propenso a ponerte de su parte. Y aunque digamos que el Hobbit puede pecar de tener muchos personajes, la realidad es que hay 12 personajes, voy a decir 12, porque Thorin, Escudo de Roble sí te lo mencionan mucho, pero hay 12 personajes que se pueden resumir en los enanos. ¿Ya está? Los enanos. Continúo con una saga, aunque en realidad solo voy a recomendar el primero de los libros, ¿vale? Y voy a recomendaros El Portal de los Elfos de Herbie Brennan, porque yo recuerdo haberlo leído de pequeña, y es verdad que el inicio es un poco feo, pero de todas formas el inicio dura a lo mejor como mucho 7 páginas siendo feo y luego es una fantasía total. Empieza de una manera normal y corriente con un niño del mundo real montado en el coche con su padre, pero en el primer capítulo ya te hace así catapum chimpún el libro, te lo suelta todo, hay elfos, hay magia, hay un portal, jaja, a otra dimensión. ¿Quién se lo hubiera esperado llamándose el portal de los elfos, verdad? Y forma parte de una saga, es el primer libro de una saga, pero yo recuerdo que este libro a mí me pareció bastante autoconclusivo para ser una saga. Además, Herbie Brennan escribe muy bien literatura fantástica, te hace querer seguir leyendo y sabe captarte bien a pesar de usar un lenguaje muy sencillo, muy actual, muy ameno, y a mí me gusta mucho cómo narra y en general El Portal de los Elfos para mí fue un pilar fundamental de mi adolescencia. Por último, y por no abarcar tantas sagas ni tantos libros individuales, que en realidad solo tengo El Hobbit, quería hablar de Los cuentos de Terramar, de Ursula Le Guin, porque se lo merece realmente. A ver, Ursula Le Guin en realidad tiene una saga entera de libros que se llama Terramar, y es fantabulosa, mágica, maravillosa, ¿vale? Úrsula es muy famosa por su literatura fantástica y de ciencia ficción, sobre todo en realidad de ciencia ficción últimamente. Pero para la gente que no se haya leído la saga Terramar, hay unos cuentecitos que algunos son precuelas de algunos libros, otros son cuentecitos independientes, extendiéndote un poquito la historia de otros libros, que se pueden leer de manera individual. Son 5 relatos solo, ¿vale? Y son los cuentos de Terramar. Ghibli ya se encargó en su día de hacer un poquito más famoso
y más sonante el título de los cuentos de Terramar, pero aún así ya era bastante famoso de por sí. Le pasó como a las Crónicas de Narnia, que ya era famoso León, la bruja y el armario, pero la peli lo hizo más famoso todavía. Entonces, si queréis meteros en la fantasía, pero no leyendo una novela del tirón, podéis perfectamente optar por los cuentos de Terramar, que son 5 relatos y te lees el que te da la gana. Y si no te gusta, pues lo dejas y mira, pues por lo menos te has leído un solo relato y no has dejado un libro a medias, que eso siempre da un poco como medio bajona, ¿verdad? Aparte, aunque yo haya recomendado solamente estos 5, realmente hay muchísimos libros de fantasía por ahí fuera, hay muchísimas autoras y muchísimos autores nacionales de fantasía, solamente hay que echar un vistazo al de Twitter para darse cuenta, y si no, pues ya sabéis, ir a vuestra editorial de confianza y miráis en su página web y seguro que tienen títulos de fantasía. Si no, siempre podéis asomaros a una librería y comprar un bestseller, pero bajo mi honesta opinión, los bestsellers de Estados Unidos suelen ser mucho bombo y platillo y luego al final te hacen un poco así. Salvo Sanderson, pero bueno, a Sanderson no lo voy a mencionar tampoco para recomendarlo porque no hace falta, él solo se presenta, ¿sabéis lo que os digo? En cualquier caso, si ninguno de estos 5 títulos te convence, seguro que puedes preguntar a alguien que tenga más hábito de lectura de fantasía y te va a recomendar alguno que otro que para esa persona fue icono total de su infancia o de su adolescencia, y vas a disfrutar también muchísimo ese libro porque vas a tener a alguien con quien comentarlo. Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Yo creo que está medio que tirando a bien. La verdad es que no estaba tampoco yo hoy muy inspirada para grabar, pero he hecho lo mejor que he podido, ¿vale? Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like, os suscribís, le dais a la campanita. Si os caigo bien, soy maja, queréis saber más cosas de lo que yo hablo, que no suelo hablar tampoco de muchas cosas, pero bueno, soy entretenida. Me podéis seguir por Twitter y me podéis seguir por Instagram. Y yo os espero aquí en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!